Hola, continuando con nuestro ejemplo práctico, vamos a ver el evento del Sprint Planning. Ya se han levantado las características del Product Backlog, ya se tiene ordenado. Y bueno, es tiempo que el Product Owner con el Scrum Master se reúnan con el equipo de trabajo. Recuerden que este Sprint Planning tiene dos componentes o dos partes de la reunión. El primero es refinar el Product Backlog. Entonces, ¿qué se hace básicamente acá? Tomar las historias de usuario que son más prioritarias o mejor que en el orden, el Product Owner estableció como con mayor prioridad, leerlas junto con el equipo de trabajo y hacer los ajustes pertinentes. Entonces vemos cómo en nuestra historia de usuario de imagen del sistema, junto con el equipo de trabajo, se agregó mayor detalle a las condiciones. Por ejemplo, debe verse el logo de la universidad en todo momento en el encabezado. Tal vez eso no estaba dicho en la historia de usuario anterior y por ende se colocó ya en este, que es el refinamiento. Y en esta condición quedó el login del usuario debe ser visible en todo momento junto con la fecha y hora de último ingreso. Entonces, igualmente, acá se aclaró que es importante para el Product Owner la fecha y hora de último ingreso. Esto mismo toca hacerlo con las diferentes historias de usuario que ya fueron redactadas. Inclusive si el equipo de trabajo ve que puede trabajar algunas de las que no están redactadas como historia de usuario, en este momento lo pueden hacer. Esa es la primera parte que consiste en refinar el Product Backlog. El segundo componente del refinamiento se refiere a la estimación. Una vez ya tenemos claro y detalladas las historias de usuario, pasamos a estimarlas. Para esto hay una técnica bien interesante que se llama Planning Poker, donde básicamente lo que se hace es, con el manejo de la serie de Fibonacci modificada, se establece un puntaje para cada una de las historias de usuario que se redactaron y se revisaron con el equipo de trabajo. Lo primero que se hace es establecer la que menos tiempo consideramos nos va a tomar. Entonces, en este caso, la seleccionada fue validar el usuario. A esta se le da un puntaje bajo, se le da 3 puntos. ¿Por qué no se le da 0? ¿Por qué no se le da 1? Básicamente se deja abierta la posibilidad de que haya otra historia de usuario más adelante que salga que requiera menos tiempo de la que está requiriendo esta actualmente. Entonces se le da un puntaje de 3. A partir de este, que va a ser nuestra base para trabajar o para el comparativo, le damos puntaje a las demás historias de usuario. Entonces, imagen del sistema en este caso obtuvo 13, lista de materias obtuvo 5, inscribir materias obtuvo 8. Este puntaje nada tiene que ver con las horas de trabajo, es básicamente una proporción en cuanto a esfuerzo puede requerir esta historia de usuario. Bueno, realizada esta estimación de muy alto nivel, pasamos a definir cuánto es la duración del sprint. Generalmente aquí el Product Owner ya trae ese dato porque ha sido previamente acordado con los diferentes compañeros de trabajo o por el mismo jefe de área. El sprint puede ser de 2, 3 o 4 semanas. Listo. También es muy importante que en este momento se dé la definición de terminado. Cuando se va a considerar que una característica ha sido efectivamente terminada. Cuando la revise calidad, cuando la valide el Product Owner. Bueno, aquí es el momento justo en que debe aclararse este concepto. Bueno, una vez tenemos la lista de los historias de usuario priorizada, ya estimada, lo que hacemos básicamente es medir la velocidad del equipo. Entonces, en este caso, digamos que nuestra velocidad del equipo por experiencia son 26 puntos. Obviamente esta velocidad, la primera vez que están planeando, debe ser calculada con base en la experiencia o en los puntos que ellos ven que se pueden atender de acuerdo al tiempo. Entonces, si dijimos que son 2 semanas y ellos creen que estas 3 historias de usuario las pueden atender, pues en ese momento la velocidad será 21, porque es la suma de puntaje de estas historias de usuario. Esto se entra en mayor detalle ahorita cuando las historias de usuario se descompongan en actividades. Mientras tanto, digamos que podemos tener una experiencia de algún trabajo anterior y poder decir que la velocidad del equipo son 26 puntos, a lo cual entonces se suman las historias de usuario y las que alcancen a entrar de acuerdo a la prioridad que me dé menos de 26, pues son las que se van finalmente a trabajar.
Bueno, una vez tenemos claro cuáles son las historias de usuario que entrarían en ese primer sprint, es decir, en el que se va a trabajar, pasamos a la segunda parte de la reunión, que es el tasking o división en tareas. Entonces tomamos cada una de las historias de usuario, por ejemplo esta imagen del sistema, y las partimos en una serie de actividades necesarias para lograr este objetivo, esta historia de usuario. Entonces en este caso vamos a mirar qué tareas aplican para el montaje de la imagen del sistema. Entonces la primera tarea es un cuaderno de alineamiento de diseño, tipo de letra, pantón, dimensionamiento de logos. Ese cuaderno toca elaborarlo. Otra tarea sería definir el espacio encabezado, cuerpo, pie de página y menú. Otro sería definir el API para el manejo de los templates, el diseño del encabezado y el diseño del formulario de login. Cada una de esas tareas, en este momento definidas, se vuelve una listica de tareas por historia de usuario. Esta tarea pasamos a hacer un trabajo que es estimarlas. Ahora sí, ya en horas. Estas horas deben estar dentro de 2, 4, 6 u 8 horas. No puede ser un dato impar y tampoco puede sobrepasar las 8 horas. Si sobrepasa las 8 horas, esa tarea debe partirse en subtareas. Bueno, entonces en este momento ya tendríamos una serie de historias de usuario a trabajar con una serie de tareas a trabajar ya estimadas. Con la estimación ya realizada por tareas, pasamos a revisar el tiempo de cada persona. Entonces, lo que se hace es un cuadro persona a persona, donde en cada uno vamos a separar un tiempo para las actividades de Scrum. Entonces, por ejemplo, definimos en este caso que nuestro sprint iba a ser de 2 semanas. Para esas 2 semanas, suponemos que nuestras actividades de Scrum van a tomar 12 horas. Entonces, para cada persona se separan esas 12 horas. Tenemos en cuenta permisos que hayan solicitado las personas y descontamos también ese tiempo. También descontamos otros compromisos teniendo en cuenta que generalmente el personal que trabaja en el equipo de trabajo también hace parte de un área y tiene otras asignaciones. Entonces, en este caso para nuestro eh, integrante naranja son 4 horas, el integrante azul 2 horas y el integrante rojo 10 horas. Entonces, en este momento ya separamos las horas que sabemos que van a ser utilizadas para otras actividades fuera del desarrollo específico. Sumamos las horas, ¿cierto? Como el sprint de 2 semanas, se contabilizan 8 horas de trabajo, 8 horas diarias por los 10 días, 80 horas. Entonces, nos quedaría disponible para nuestro integrante naranja 60 horas, el integrante azul 66 y el integrante rojo 56 horas. Hay otra recomendación y es que midamos la capacidad del 80%. ¿Esto por qué? Por si se da alguna eventualidad, nos demoramos más con alguna tarea, tener algún tipo de colchón que nos permita no salirnos del alcance del sprint o del compromiso que estamos adquiriendo. Con esto entonces ya obtenemos que el integrante naranja está 48 horas, el integrante azul 52 y el integrante rojo 44 horas, sumando un total para el equipo de trabajo de 144 horas para el desarrollo del sprint. Con base en esto, entonces ya es muy fácil, ya tenemos el listado de tareas que vamos a realizar de las diferentes historias de usuario estimado con horas. Entonces simplemente lo que hacemos es seleccionar todas las tareas en el orden y la prioridad eh, requerida por el Product Owner y también teniendo en cuenta dependencias. Con dependencias me refiero a que no se pueda realizar una cosa sin previamente haber realizado otra. Se seleccionan esas tareas cuya suma sea menor o igual a 144 horas, que es lo que el equipo de desarrollo tiene para trabajar en el proyecto. Bueno, con esta parte termina lo que es el Sprint Planning, que básicamente nos ofreció el Sprint Backlog, que es este listado de tareas a trabajar, que recuerden que es un compromiso del equipo, por lo cual ya definido esto y terminada esta reunión, pasamos a algo que se llama la ejecución del sprint, que lo veremos en nuestro próximo video. Como siempre, les agradezco por haber visto este video, las inquietudes en los comentarios y los invito a suscribirse al canal. Gracias.